La primera cuestión que te quería preguntar es ¿qué es Decentes? Porque yo no sé qué es. O sea, ¿cómo le explicarías a un lector qué es el movimiento Decentes? Decentes es una nueva lista, una coalición de partidos minoritarios que busca tener representación en el Congreso de la República frente a esa representación mayoritaria que han tenido los partidos tradicionales, los grandes partidos, y que no han respondido a las necesidades que tiene la población y la ciudadanía en general. Por eso Decentes se convierte en una apuesta y en una herramienta que hoy los ciudadanos que queremos incidir en la política asumimos con toda determinación y con ganas de hacer por nuestra gente. Sí, pero tengo la impresión de que es un movimiento más bien de izquierdas, ¿no? O sea, que se sitúa a la izquierda, ¿no? Es un movimiento alternativo con varias tendencias. Hay algunas tendencias de izquierda, está la UP, está Colombia Humana, está el sector de Clara López, la ASI y Maíz. Maíz, que es un movimiento indígena, que es un partido indígena, y la ASI, que es la Alianza Social Independiente. Sí. ¿Y en qué se diferencia Decentes del Polo? ¿Cuál es la diferencia? Esta es una apuesta de gran convergencia. El Polo se ha quedado en una izquierda un poco anquilosada y en un anacronismo. Es un espacio donde hay personas muy importantes, pero que ha buscado segmentar y fraccionar la izquierda. Esta es una gran plataforma de movimientos alternativos y una izquierda que responde a las necesidades de hoy del país. Sí, yo creo que el nombre quizá de Decentes tiene un poco quizá que ver porque el ambiente de corrupción en el país se ha generalizado y ha llegado a todas las instancias, sobre todo en el Poder Judicial, que han caído altos magistrados, el fiscal contra la corrupción. ¿Tiene algo que ver, digamos, la bandera vuestra es la lucha contra la corrupción? Es uno de los puntos importantes y fundamentales, pero no es solo la lucha contra la corrupción, sino una práctica política moderna y que tiene unos principios y unas particularidades muy especiales. Por ejemplo, la renuncia a privilegios como congresistas. Los privilegios hoy separan y ponen una barrera entre el político y el ciudadano. El compromiso de no tener más de 2 periodos en el Congreso de la República, porque eternizarse en el poder o en un cargo no contribuye en nada a la construcción de democracia. Entonces ese tipo de apuestas son las de Decentes, que se diferencian bastante de la política de hoy de los partidos tradicionales, pero además de esa forma de apostarle solo a una lucha contra la corrupción, mientras las prácticas en la política siguen generando corrupción política. Sí, aparte de la corrupción, yo sí percibo que la gente está preocupada también por el tema de la seguridad pública, ¿no? Esto de los robos en los autobuses, en el SIP, todo esto. ¿Qué crees que habría que hacer? Porque yo a veces tengo la impresión que no es tanto lo de más policía, sino quizá una cultura cívica de la que hablaba Mocus. No sé, ¿qué medidas crees que se deberían de tomar para atajar este problema que está ahí? Yo creo que son 3 cosas muy necesarias. En primer lugar, pensarse en una reforma a la justicia completamente importante. La semana pasada hablaba con unas personas víctimas de unos delincuentes que violaron a una niña, quedaron libres por vencimiento de términos. Creo que ese tipo de prácticas no pueden ser recurrentes en la justicia. Hoy hay una cantidad de delincuentes que le hacen daño y mal a la sociedad, quedan libres porque la justicia no pudo aplicarse. En segundo lugar, es fundamental lo que tú planteas, una cultura ciudadana, una cultura de la convivencia que va en una medida tal vez de un mediano plazo. Y en el largo plazo tenemos que apostarle a una seguridad humana, a una seguridad integral, darle oportunidades a los jóvenes, darle oportunidades a la gente. Si tú tienes oportunidades de educación, si tienes oportunidades de empleo, seguramente no vas a recurrir al delito. Sí, y luego, bueno, todos los graves problemas de Colombia, que el otro día leía en El Tiempo que es el 9º país de los medidos en desigualdad, en inequidad social. Es un poco, me pareció, digo, joder, es increíble, y es el 3º de América Latina, detrás de Honduras, me parece, y Guatemala, ¿no? ¿Qué se podría hacer, ¿no? ¿Cuáles son los factores que facilitarían, digamos, que hubiera mayor movilidad social, ¿no? Y una sociedad más igualitaria? ¿Qué es lo que se podría hacer? Bueno, es fundamental ver y considerar, como tú lo planteas, que el índice Gini, por ejemplo, es muy elevado. La desigualdad es bastante recurrente tanto en las ciudades como en la zona rural. Por eso hoy le apostamos a un desarrollo económico integral. ¿Qué implica? 1. La redistribución de la propiedad. ¿En qué sentido? No de expropiar,
sino es necesario darle al campesino, al que puede trabajar, tierras. Hoy el Estado tiene una cantidad de tierras, hay tierras que deben restituirse a sus anteriores dueños, que han sido campesinos. En segundo lugar, hay que incentivar el trabajo en el campo. Muchos jóvenes no encuentran oportunidades en las zonas rurales y se desplazan a las zonas urbanas para encontrar empleo o educación. Hay que darle oportunidades en las zonas rurales a la gente, hay que incentivar también el cooperativismo, la economía solidaria en el campo y poder pensarnos desde la ciudad un desarrollo económico ligado y vinculado al campo. Por ejemplo, pensarse encadenamientos productivos que tengan que ver tanto con el trabajo campesino como en la distribución y en el valor agregado que se puede generar en las zonas urbanas. Sí, y luego yo creo que en Colombia, como en España, como en otras partes, la clase política está totalmente desacreditada. O sea, la mayor parte del común ciudadano piensa que los políticos son unos ladrones, ¿no? ¿Cómo se podría invertir ese discurso y hacer que la gente vuelva a la política y que crea en la política, ¿no? Definitivamente, y nosotros somos unos convencidos de que la política sí importa. No importa porque depende de la política cuánto sube el costo del transporte, cuánto sube el salario mínimo, cuánto sube la gasolina, la bolsa de leche, si le dan a nuestros niños en los colegios el refrigerio o no. En fin, absolutamente todo pasa por las decisiones políticas. Es la pedagogía que estamos haciendo con las personas. La gente no es que no quiera la política, a la gente le gusta la política, la gente se organiza en los barrios, por ejemplo, la gente sale a marchar, sale a exigir, eso es un hacer político. Lo que sucede hoy es que la gente no quiere saber nada de la política electoral, pero en lo que estamos es mostrándole a la gente justamente que marginarnos de tomar decisiones y marginarnos de ese ejercicio del derecho político, de poder votar, por ejemplo, no cambia nada, simplemente permite que los mismos de siempre se perpetúen en el poder. En Bogotá, por ejemplo, hay un censo electoral de 5.700.000 habitantes. Más de 4 millones de personas en Bogotá no votan. Si esos 4 millones de personas, esos más de 4 millones de personas votaran, increíble, se podría recomponer todo el Congreso de la República. Entonces es fundamental participar y estamos justamente mostrándole a la gente que la política sí importa, que atraviesa todos los días de nuestra vida y que es fundamental votar y tomar buenas decisiones. Sí, y luego hay un sector de la sociedad que ganó el plebiscito y que en las encuestas quizás se convierta en el primer partido, que es el Centro Democrático, que quiere revisar los acuerdos de paz con las FARC, ¿no? ¿Qué opinión te merece eso y si piensas que se debe de revisar algún aspecto de los acuerdos de paz? Yo considero que la premisa y la prioridad debe ser que pasemos la página como sociedad. Creo que es fundamental que logremos construir acuerdos, que logremos construir consensos y que por más diferencia política que tengamos, podamos sentarnos a la misma mesa, conversar sin matarnos y poder construir lo mejor para nuestro país. Hoy el momento del país exige, la gente exige, las necesidades de nuestra gente exigen que seamos capaces los políticos y los que queremos representar al pueblo de construir consensos y poder llegar a acuerdos, poder voltear la página. Creo que revisar los acuerdos, como lo han planteado, no quiere pasar la página y no quiere construir consensos, quiere construir posibilidades mayores, ventajas mayores en la política para poder mantener ese poder que han mantenido por 200 años. Sí, y luego me gustaría saber qué va a hacer Decentes de cara a las elecciones presidenciales, cómo se va a posicionar. Bueno, Decentes, como lo planteaba, tiene varios sectores. Está el sector de Clara López, que hoy es fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle. Los liberales. Está Gustavo Petro, que está llenando plaza pública en todas las regiones a las que va. Y esperamos que después del 11 de marzo, que va a ser un primer medidor, donde Gustavo Petro va a la consulta interpartidista con Carlos Caicedo, esperamos que pueda haber un acercamiento y una posibilidad de convergencia importante para que estos que representan lo mismo de siempre a la presidencia de nuestro país pues no puedan llegar a la Casa de Nariño, y ojalá que estos sectores de convergencia, estos sectores que le apuestan a pasar la página y a construir una modernidad política y una modernidad económica, pues puedan llegar a la presidencia del país. Sí, y luego te quería preguntar,
finalmente, ¿qué ideas o qué aportaciones o qué proyectos tienes si llegas a la Cámara? ¿Cuáles son tus primeras ideas, tus primeros proyectos? Si tienes ya bocetado un poco qué vas a presentar o qué tienes programado hacer allí. Nosotros tenemos un programa legislativo, una parrilla legislativa que hemos construido con la ciudadanía, recorriendo las calles, los barrios. Nuestra gran sombrilla, en primer lugar, es esa relación de confianza y esa relación de cercanía que se pueda tejer y se pueda construir con la ciudadanía. Hoy, como lo planteabas, la gente no ve en la política una respuesta. Y no ve en la política una respuesta porque la ve lejana, la ve distante, la ve ajena. Nuestro ejercicio es de poder mostrarle a la gente que sí es posible construir relaciones y relaciones que se sostengan en el tiempo. Esa gran sombrilla entonces es que nosotros vamos a hacer una escucha permanente y vamos a estar en relación permanente con la ciudadanía. De eso se derivan unos sentires que hemos encontrado en general en todas las localidades. Es el problema de la movilidad, el problema ambiental y el problema del desempleo. Esos son los tres temas fundamentales. Frente a la movilidad, lo que planteamos es dar pasos hacia una movilidad sostenible, una movilidad que pueda reflejar la mitigación del cambio climático. Para eso proponemos un sistema público de bicicletas en ciudades de más de 500.000 habitantes que permita desincentivar un poco el uso del automóvil, un poco el uso del transporte público masivo, y para aquellos que usan el transporte público masivo, pues que pueda descongestionar ese sistema que es muy lleno, que es muy demandado, y que hayan personas que desocupen esos espacios y se vayan a utilizar las bicicletas. En segunda medida, necesitamos una tarifa justa, una tarifa que la ciudadanía realmente pueda pagar. Hoy, tanto en Bogotá como en la mayoría de las ciudades de Colombia, la tarifa del transporte público masivo es muy elevada. Buscaremos regular la contratación entre las empresas y las alcaldías para que se beneficien las ciudades y los ciudadanos y no los consorcios empresariales. Frente al ambiente, buscaremos hacer un control político riguroso que defienda el buen uso de los recursos públicos para la recuperación de cuencas y ecosistemas. Y frente al tema de la economía y el tema del desempleo, buscaremos incentivar y promover la economía social y solidaria, la creación de asociaciones, la creación de cooperativas, que frente a eso tendremos que trabajar de la mano con el Ministerio del Trabajo, que hoy en Colombia tiene la batuta y la bandera de la economía social y solidaria. Pues eso era todo lo que te quería preguntar, y nada, que te deseo mucha suerte y que lleves a la Cámara aire nuevo, que falta le hace a este país. Que así sea, Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias a ti.